Amigos, ¿cómo están ustedes? Yo muy gustoso de enseñarles esta noche. Vamos a llevar a cabo nuestra última sesión de este curso especializado de delitos contra la libertad sexual y violencia contra la mujer. Nos quedamos en los principios y en el objeto de la ley, pero antes les quería comentar que hoy estuve en la de Pinky y San Miguel y Magdalena por un caso específico. Un cliente me llama y me dice de que lo están investigando por acoso. Y ustedes saben que todos los delitos que implican una cierta violencia y van en contra de la libertad sexual de una mujer o integrante del grupo familiar, esta causa, si bien se denunció en comisaría, pasó a fiscalía, la fiscalía remite los actuados para que se dicte una medida de protección. En este caso específico, no se dictaron medidas de protección porque no se había acreditado, no se había acreditado que evidentemente existiera violencia o afectación, o sea, no, la agraviada no había ido a pasar pericia psicológica y sin eso, y obviamente eh, tampoco la ficha de valoración de riesgo había, había arrojado que existiese alguna afectación. Entonces, al momento de la declaración, yo, obviamente la fiscal no estaba presente, la fiscal estaba presente por Zoom, ¿no? Con el famoso protocolo del COVID. Entonces, eh, se le dijo de que no habían emitido medidas de protección, no había una emisión de medidas de protección, y es más, se había citado a la agraviada 3 veces. La agraviada no había concurrido, habían 3 actas de inconcurrencia. Entonces, el tema era el siguiente, que mi patrocinado tenía una relación de 2 meses con una ciudadana venezolana, terminaron, no hubo violencia, él la buscó para continuar la relación, ella lo insulta y no se vuelven a ver más. Entonces ella decía de que él la estaba persiguiendo, asediando, vigilando, hostigando. Pero recordemos que los actos de acoso tienen una connotación sexual y no el consentimiento de la víctima. Ellos se habían reunido, básicamente ella con él, libremente, sin dar ninguna coacción. Entonces no podemos hablar de acoso porque en ningún momento ha cumplido los verbos rectores del delito. Eso es lo que yo le expliqué a la fiscal, más aún que no había ido ni al psicológico, ni a la pericia psicológica, no había ido a, la, a las 3 declaraciones donde ella fue, donde la citaron y tampoco le habían conseguido medidas de presión. Entonces, básicamente se le solicitó el archivo a la fiscal dijo que tenía que agotar la investigación para un pronunciamiento sobre el fondo, pero todos sabemos que ese pronunciamiento va a ser un archivo, porque no hay elementos, no hay causa probable, no se ha cumplido con el verbo rector del delito de acoso. Ahora pasando a he dejado una encuesta, ¿no? Que la encuesta consiste en lo siguiente: ¿consideras que existe igualdad en la ley de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar? Esta me la contestan minutos antes de terminar la sesión y lo comentamos. Vamos a hacer, vamos a hablar, ya hemos hablado de los principios rectores de la ley. La sesión anterior vamos a hablar de los enfoques de la ley. Los enfoques de la ley son 6. El enfoque de género, enfoque generacional, enfoque intersectorial, enfoque de derechos humanos, enfoque de interculturalidad e enfoque de integridad. Estos 3 enfoques, básicamente,
hacen que esta ley sea universal y que no solamente proteja respecto al enfoque de género, no solamente proteja a la mujer, sino podría hacerse una aplicación extensiva a los grupos vulnerables. El enfoque generacional se refiere básicamente que protege a todas las generaciones de mujeres y grupos vulnerables sin importar la edad. El enfoque integral habla que protege integralmente, tanto su integridad física como su integridad emocional. Y el enfoque de interculturalidad quiere decir que se protege la cultura de los miembros del grupo vulnerable. Básicamente esos son los enfoques de la ley. Ahora, con respecto y centrándonos en el enfoque de género, esta ley, si bien tiene un enfoque que se tiene que proteger al género femenino porque presuntamente, socialmente y jurídicamente son vulnerables, también se protege a los integrantes y miembros del grupo familiar. Es decir, un esposo abatido por el maltrato psicológico y físico de su pareja puede ir a denunciar, por supuesto que puede denunciar. Le tienen que recibir o recepcionar el acta de denuncia y elevarlo al juzgado de familia y a la fiscalía de violencia, sí tienen que hacerlo, porque es un enfoque integral generacional. Es básicamente lo que recoge esta ley es la igualdad y la celeridad procesal y procedimental. Hemos hablado de los enfoques. Sobre los sujetos de la ley: cónyuges convivientes, exparejas, relaciones intrascendientes, madres, padres, padrastros, madrastras, abuelas, abuelos, bisabuelos, relaciones con descendientes, hijos, hijas, hijas de las parejas, nietos y nietas, parientes colaterales y parientes consanguíneos, hermanos y hermanas, tíos y tías, primos, primas y hermanos. Esta ley es sumamente amplia en relación a lo que era en sus inicios la violencia familiar, que solamente tenía un enfoque restrictivo en lo que es hijos, hijas, padres y madres. O sea, sumamente restrictivo. Parientes colaterales afines, padre y madre de la pareja, hermanos de la pareja, quienes viven en el hogar, quienes sin tener cualquiera de las condiciones antes señaladas habitan en el mismo hogar siempre que no medien relaciones contractuales o laborales. Con hijos en común, quienes hayan procreado hijos en común independientemente de que convivan o no al momento de producirse la violencia. Como hemos hablado de los enfoques, esta protección es un enfoque integral. Todos los que son parte del grupo familiar, que no necesariamente son solo padres y madres, son padrastros, son madrastros. ¿Por qué? Porque la familia no solamente son padres, madres, hijos, hijastros, relaciones anteriores, toda persona que tenga un vínculo de vulnerabilidad o un vínculo de relación, sea esta relación colateral o consanguínea. Es, pro, es protegido por la ley. Básicamente son protegidos por la ley, ¿no? Y esta ley nos dice en la aplicación quiénes son los integrantes del grupo familiar, que ya lo hemos hablado, ¿no? Son las personas que pueden ser pasibles de una denuncia
son las personas que pueden ser pasibles de una investigación o son las personas que están en calidad de agraviados, que pueden denunciar. Ahora, con respecto a los hijos, hubiese sido importante poner en nuestra encuesta que también cuando el corregir se convierte en maltrato. Por ejemplo, yo les he comentado que tengo dos cuñaditas, que son contestatarias. Imagínense que mis cuñaditas, cuando mi suegro las corrige, llaman a la policía y me dicen, me ha gritado, me ha hecho maltrato psicológico. Viene la policía y se lo lleva enmarcado a mi suegro. En primera fase. Esos casos también los veíamos en la Fiscalía del Callao, cuando la fiscalía, evidentemente, veía casos de violencia familiar, no se habían creado todavía las fiscalías de violencia. Yo tuve un caso en que un jovencito de 15 años, que era drogadicto y vago, manganzón, por llamarlo así, vivía con la abuela le increpaba, por favor trabajara, y tuvo la frescura, la osadía de llamar a la policía y se la llevan enmarrocada a la abuelita. Totalmente desproporcional. Acá tenemos que aplicar, al momento de las intervenciones policiales, debemos aplicar principio de proporcionalidad. Debemos de ponderar. Y esa tarea se las dejo principalmente al primer respondiente, que es la policía. La primera interacción que se va a tener con el sistema de justicia siempre va a ser la policía. Por eso el policía tiene que estar suficientemente entrenado, no solamente tener habilidad para romper puertas y tirar balas o canicas, sino saber mediar y saber distinguir lo que es un maltrato físico o psicológico, más allá del dicho de la parte. O sea, ¿se la han podido llevar a la comisaría para esclarecer? Por supuesto, se la han podido. Pero el que la lleven esposada, siendo un procedimiento de seguridad o establecido en los protocolos policiales, claro, pero tiene que aplicarse siempre el sentido común. Agradezco ante todo a mis amigos, mis grandes amigos de la universidad, que me están viendo, el doctor Luis Guardia y el doctor Christopher Cruz. Es un amigo, son unos amigos entrañables. Muchas gracias por verme. Este tema es sumamente interesante. Este tema va más allá del texto de la ley. Este tema está en las manos del criterio de discrecionalidad del operador de justicia. Es decir, si la policía va por un dicho y dicen que evidentemente ha cometido maltrato psicológico. Por el maltrato psicológico no hay flagrancia, no hay detención. Eso era uno de los errores que cometía la policía en el turno del Callao. Por ejemplo, doctor, llamada al teléfono del turno. Hay un detenido por violencia. ¿Qué tipo de violencia psicológica? ¿Pero ya está detenido? Sí, doctor, está detenido. Entonces yo le decía al interviniente, pero ¿cómo lo vas a detener si por violencia psicológica no hay? No, es que es violencia psicológica. ¿Tú eres perito? No. Entonces, ¿cómo sabes que es violencia? ¿Cómo se mide la violencia psicológica? La violencia física se mide por el reconocimiento médico legal, que es el instrumento por el cual aparecen los días de incapacidad médico legal que el fiscal va a calificar. El, el médico legista solo de acuerdo a su guía pone los días de incapacidad médico legal. Nada más. Pone sus días. El que califica si es delito, falta, lesión leve o lesión grave es el fiscal. Él es el que califica, porque él es el titular de la acción penal. Él siempre va a calificar. Ahora,
Ahora, ¿tú cómo detienes en flagrancia a una persona por violencia psicológica si esta persona, si esta persona no presenta lesiones aparentemente? ¿Cómo pruebas tú la flagrancia? Como yo le increpé al efectivo policial, ¿cómo usted va a calificar? No, doctor, pero yo estoy en mis atribuciones que que sí están comprobados, por delitos que sí están comprobados. Esto sería el sexto caso. Entonces, entonces lo libero, es que no puedes liberarlo porque ya existe la documentación policial y ya están las actas y ya está detenido. Entonces tengo que ir yo y decretar su libertad. Eso implica un gasto para el Estado, tiempo, dinero que puede ser empleado en delitos que realmente están comprobados. El delito de violencia psicológica no se puede acreditar ipso facto. Se tiene que acreditar post facto con una pericia psicológica. No solo la ficha, la ficha de valoración de riesgo, la ficha de valoración de riesgo sirve para de cierta forma acreditar la violencia psicológica, pero no es un documento para detener a la persona. No avala una detención, no se puede avalar una detención por violencia psicológica. Eso es. Pero doctor, hay situación, hay detenido por violencia, perfecto. Puede usted interponer una medida de garantía, un habeas corpus, porque no puede haber detención sin flagrancia. Esa detención es nula. ¿Cómo pruebas la flagrancia? Con el delito. ¿Cómo pruebas el delito de afectación psicológica, violencia o lesión psíquica? Con la pericia. Ahora, si hubiese un SEM en la comisaría y hubiese un psicólogo de turno y le toman una pericia, puedes decretar que evidentemente sí, pero esos son casos extraordinarios, porque no todas las delegaciones tienen SEM. No todas las delegaciones policiales tienen SEM, Centro de Emergencia de las Mujeres. El centro de la emergencia tiene un psicólogo, un abogado, que es el defensor de víctimas, y un trabajador social. Ese es el SEM. Y toman también pericia psicológica. Muchos fiscales se basan en esa pericia para aperturar diligencias y después toman otra pericia que es en su perito autorizado, que es medicina legal. ¿No? Pero muchos lo que están haciendo hoy en día es ya no toman la pericia, porque ya tienen la pericia del SEM y no quieren que haya duplicidad y discrepancia, porque no toda pericia puede ser igual y no todo psicólogo o profesional de la salud mental puede tener la misma opinión. ¿No? Entonces, vamos a pasar al segundo tópico. ¿Qué tipos de violencia son los que se puede denunciar? La física es cuando se atenta contra la integridad material de la persona. La psicológica es cuando se atenta contra la integridad psíquica. La sexual es cuando se atenta, se infracciona, se violenta la libertad sexual, en el caso de mayores. Y en el caso de menores, la dignidad sexual, el derecho de desarrollarse psicosexual y emocionalmente en libertad. Entonces, tenemos también la patrimonial, que es cuando hay pérdida, destrucción, retención, apropiación de objetos, documentos, bienes, no da recursos económicos para necesidades. Esa es violencia patrimonial. Un ejemplo de violencia familiar patrimonial puede ser el esposo
que violenta psicológicamente a su esposa, o el cónyuge, o la pareja, o el concubino, o el servinacuy, como quiera usted llamarlo, que violenta a la pareja, porque también es una forma de maltrato psicológico, no dándole dinero, no dándole para el gasto, no dándole para que se movilice, no dejándola trabajar. El no dejar trabajar a tu pareja es un síntoma de violencia patrimonial, de violencia contra la mujer. La física la podemos materializar en golpes en diferentes partes del cuerpo, puñetes, patadas, empujones, jalones de cabello, bofetadas, maltrato por abandono, entre otros. Lo cual se tipifica nuestra ley como lesiones, en el caso de la violencia, hasta 5 días de la violencia familiar, de esta ley que estamos hablando, hasta 5 días es considerado lesión leve. Perdón, hasta 10 días es considerado lesión leve. Pasados los 10 días es considerado lesión grave. No es como el sistema calificador de las lesiones normales, es una ley especial. En el caso de violencia contra la mujer, los integrantes del grupo familiar, dado el vínculo que existe, se tipifica como lesión leve o como lesión grave. Ya no existe la tipificación de faltas. Porque sabemos que una persona que es procesada por faltas, se le apertura con comparecencia simple. Se le pone una medida restrictiva de libertad que puede ser las jornadas de trabajo comunitario, que en el Perú no se aplica, o si se aplica no es muy conocido. Ese es con respecto a la violencia física. La violencia psicológica puede ser el conjunto de agresiones a través de palabras, calumnias, grupos, gritos, insultos, desprecios, burlas, ironías, situación de control, humillaciones, amenazas y otras acciones para molestar, menoscabar la autoestima. Como bien se dice, la violencia psicológica menoscaba la autoestima. Se va directamente contra la dignidad de la persona y es conocida como la violencia silenciosa, no como la física, que tú te llevas una marca en el cuerpo, sino la psicológica, te llevas una marca en el corazón, una marca en el alma, y esa marca en el alma te puede conllevar al suicidio. Aunque suene poético, es verdad. Y ese es el espíritu de esta ley. Con respecto de los con respecto a la esfera sexual, ¿no? Se habla de delitos de violación sexual, actos con el pudor y actos que no implican penetración, como pueden ser los tocamientos indebidos, las exhibiciones obscenas. O sea, una persona que comete violencia sexual contra una mujer, como ya lo dije en el caso, ¿no? Como este señor que se masturbó delante de una menor, le echó todos sus líquidos en la falda, por decirlo de una forma elegante, fue conducido a la comisaría de Alfonso Arte porque fue en el conocido Metropolitano. Entonces, ¿qué hace la policía? Transcribe la denuncia, en este caso de flagrancia, lo detienen, transcribe la denuncia a la Fiscalía de Violencia y la Fiscalía de Violencia lo va a derivar mediante un acta al juzgado ahora de subespecialidad en violencia. Juzgado de familia con subespecialidad en violencia. Eso va a ser. Y va a dictar medidas. Con, con la presidencia de audiencia. Entonces, esa es una de las violencias más cometidas, es la violencia sexual. Tu novia, tu enamorada, tu amiga, tu esposa, tu hermana, se pone una minifalda y la gente ya piensa que por ponerse ropa corta, esta persona está buscando que le falten el respeto. Esta persona que piensa así debe ir a
es un violador en potencia o es un acosador. O cuando una señora, una señorita, pasaba por una construcción, le gritaban una serie de improperios, sacaron ordenanzas municipales muy frenado de cierta forma, pero todavía podemos hacer mejoras a este dispositivo, dispositivo legal, ¿no? La violencia física siempre ha sido una preponderante para la mujer en el Perú. Hay hombres que no se controlan, como hay mujeres que no se controlan, pero nadie merece faltar ese respeto y nadie merece ser golpeado, ni hombre hacia mujer, ni mujer hacia hombre, ¿no? Hay mujeres que te meten una cachetada y el hombre dice, si nosotros somos iguales en derechos, ¿por qué yo no le puedo responder? Claro, desde un punto de vista material podría ser comprensible, pero es que el hombre siempre va a tener más fuerza que la mujer. La mujer te puede causar un 3 o un 5 de lesión con una cachetada, pero tú le metes un puñete y le puedes causar un 8 y un 9. No es lo mismo, ¿no? Entonces, debemos de luchar por extinguir la violencia de todo tipo. Estas son las cuatro, y estas cuatro pueden ser combinables. Puede ser física con sexual, física con patrimonial, psicológica con sexual. La psicológica a la vez causa un impacto en la psiquis. A nadie le va a gustar que lo ultrajen, que lo toquen, que le enseñen un miembro viril que uno no permite. No, pero tiene 25 años, dice la gente coloquial, ya camina por la vía expresa. Perfecto, puede caminar por la Panamericana Norte y puede, la persona, el hombre o la mujer, puede tocar o puede ver los miembros que ella quiere ver, pero tú no le puedes forzar a ver tu miembro viril o hacerle un tocamiento indebido, porque tú crees o porque tú creas que ella te lo pidió. Cuando ya hemos hablado de los delitos de la libertad sexual, el Estatuto de Roma dice que el consentimiento, la norma penal internacional, el consentimiento no se infiere, el consentimiento es directo. ¿En qué espacio se produce la violencia? Es perpetrada por agentes del Estado donde quiera que ocurra, en la familia o en cualquier otra relación interpersonal o en la comunidad. Los lugares donde más comúnmente se produce la violencia es en la familia, o sea, intramuros. Los delitos intramuros son los delitos más peligrosos, más delicados que se cometen. Entonces, entonces, hay casos en que esta persona vive con su agresor y no sabe qué hacer. Recurre al procedimiento de sanción a la violencia, o sea, la ley 3364, le dan una medida de protección, pero vive con el agresor. Las famosas prohibiciones, las medidas de protección, dicen, ¿no? Se prohíbe la agresión, se prohíbe, pero la medida de protección tiene que ajustarse al caso concreto. Si esta persona vive en la casa, la medida de protección debería ser de que el agresor salga de la propiedad. Muchas veces no lo dicta así, no lo decreta así el juez y pone unas medidas de protección que son medidas cautelares o precautorias genéricas. Como por ejemplo, cese de hostilización. Un ratito, señor juez. Usted tendrá 20 años de magistrado, pero el sentido común no lo tiene. ¿Por qué?
¿Qué cese de hostilización va a haber si vive dentro de la casa y tiene contacto constante con el agresor? Ahora, una de las innovaciones que ha hecho esta ley una de las agresiones más constantes que pasa intramuros en la familia, que es la violencia física. Papá agrede a mamá, le pide perdón, le compra flores, le lleva a comer anticuchos y a la semana siguiente vuelve a ocurrir. Y sobre los hijos, ocurre un, una violencia psicológica. Porque los hijos al presenciar que su madre está siendo atacada o golpeada por su padre o su padre por su madre, piensan que es normal, que la violencia es algo normal. No, así se golpean, pero después se administran. Eso no es normal. Vivir en ambientes caóticos no es normal ni contribuye al crecimiento de los menores. Eso es importante saber. Refrenar la violencia, parar la violencia, no contribuir a la violencia, es lo que se debe hacer. Hemos esperado, la violencia familiar siempre ha existido en el Perú, la violencia contra la mujer también, porque somos un país de fondo machista. No tanto como México, donde sus autoridades sí no se ocupan, que han actuado bien en el caso de Eleazar Gómez, pero hablando ya del caso concreto de Eleazar Gómez, lo han tipificado como lesión leve. Pues señor, el señor prácticamente le ha desfigurado la cara y le ha querido matar. Debe haber un concurso con un homicidio simple o un homicidio calificado. No podría ser calificado. No podría haber una instancia del ofendido donde si yo te perdono se archivan los cargos. Nuestra ley de violencia familiar en ese sentido es avanzada. Ya no hay, acá no existe el perdón, no te puedes retrotraer. Muchos fiscales buscan archivar las causas, buscan cómo archivarlas, pero no se puede archivar, no te puedes desistir porque no existe el desistimiento en la ley. Tiene que seguirse. Ahora, tú vas y le dices al fiscal, sé que yo quiero desistir. Señor, ¿sabe qué? Con todo respeto, eso debía usted pensar al momento de denunciar. Porque acá no hay desistimiento. Y eso me pasó a mí en la comisaría de la Legua. Había sido una señorita, fue agredida por su novio que era colectivero. Le metió un puñete. Denunció, se lo cargaron, lo llevaron engrilletado y decía, no, yo no quiero continuar porque es el padre de mi hijo. Eso lo hubiese pensado usted al momento de denunciar. Ya denunció, ya pasó médico legista, la agresión está comprobada. Ahora, si no hubiese pasado por médico legista, si no, no hubiese pasado por médico legista, eso sí hubiese sido camino al archivo y ni siquiera hubiese estado detenido porque no se negó a pasar médico legista. Pero igual hubiese tenido que ser puesto a disposición de fiscalía. ¿Quiénes pueden denunciar? Los principios elementales de denunciar puede ser cualquier persona que se sienta agraviada, cualquier persona que conozca los hechos de violencia. La vecina que constantemente ve a su vecina siendo atacada por su enfurecido esposo. ¿Puede denunciar? Sí. ¿Lo pueden detener? Sí. Pero si no declara y no se ratifica en la denuncia, lo más seguro es que lo van a soltar. Porque todavía tenemos que la carga de la prueba, si bien radica en el Ministerio Público, tiene que haber una corroboración periférica de los hechos. La vecina evidentemente va a poder dormir tranquila con su conciencia porque ha hecho lo correcto. Pero,
esta persona va a salir. Esta persona no va a quedar retenida y no va a pagar por sus culpas, porque no ha sido denunciada, no se ha interpuesto. Pero yo no he denunciado y mi esposo ha quedado detenido, perfecto, porque cuando es un acto por flagrancia ya no es necesario la denuncia, sino el acta de intervención se sube y suple la denuncia en el sistema policial o SISPOL. Eso es un dato. El acta de intervención suple la denuncia. Pero yo no he denunciado y no me he ratificado. Esa es otra cosa. No te has ratificado en tu denuncia, no has declarado, entonces lo van a soltar por insuficiencia probatoria. No porque no haya denuncia, porque el acta de el acta de intervención se toma como una denuncia con deflagrancia. Los niños, una de las innovaciones que trae esta ley es que la niña o adolescente, obviamente agraviada, podrá denunciar los hechos de violencia sin presencia de una persona adulta. Tú ibas a una, por ejemplo, mis cuñaditas, que tanto me quieren, un día ya no me quieren denunciar por violencia, porque se les ocurrió. Van a la comisaría y ya no les van a pedir que vaya con un adulto a denunciar. Van a tomar su dicho, me van a llevar a pasear el patrullero debidamente engrilletado. ¿Mm? Es una innovación por un lado y es una regresión por el otro. Obviamente la Defensoría del Pueblo también puede denunciar o poner los hechos en paz. Vamos a seguir avanzando. ¿Cómo se puede denunciar? Muy simple. En forma verbal, acta verbal de denuncia, vas a la comisaría, asientas tu denuncia o puedes denunciar a la Fiscalía de Violencia en forma escrita o a la misma comisaría en forma escrita. La mayoría de personas que van a denunciar no necesitan un abogado, no hay necesidad de abogado. Sí existe el Ministerio de Justicia mediante su Alegra, su asesoría legal gratuita, te brinda un defensor de víctimas. Pero estos defensores de víctimas no están adscritos a ninguna delegación. Debería haber un defensor de víctimas adscrito a la sección de familia de la comisaría. Y debería haber un fiscal de violencia adscrito a la sección de familia. Porque la mayoría de declaraciones que hace la víctima a nivel preliminar son sin fiscal de violencia, sin fiscal adscrito del pool. Por eso la víctima la vuelven a llamar para que declare con la presencia del fiscal o con su abogado de víctimas si es que es necesario. Es una forma de revictimizar a las personas que han sufrido. Ya hemos hablado quiénes pueden representar, quiénes deben de denunciar, quiénes tienen la obligación de denunciar. Los profesionales de la salud que conozcan de los hechos por su actividad, los profesionales de la educación que conozcan los hechos. Muy interesante. Por ejemplo, tú vas al Hospital Casimiro Ulloa, acá que estamos cerquita a Miraflores, hay un policía en la guardia. Y este policía, obviamente el profesional de la salud, el médico le va a decir está golpeada, le va a pasar la voz al policía y el policía va a sentar en su cuaderno de ocurrencias que hay una denuncia. La va a invitar a la comisaría o van a venir y la van a llevar a la comisaría. Para que de esta forma se asiente la denuncia o solamente con el acta de intervención. ¿Mm? Ese es el procedimiento de la denuncia. Las etapas o el esquema procesal de la ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. ¿Cuál es la famosa denuncia? Tiene que haber, para empezar, una denuncia. Vamos a definir. ¿Qué es la denuncia? La denuncia es un dicho que se da ante la autoridad sobre un ilícito.
me golpeó, me pegó, atentó contra mi libertad, mi dignidad sexual, me maltrató psicológicamente, me dijo que me muera, que una bruja, que volaba con escoba. Todo eso es violencia. Puede parecer un chiste, que puede parecer muchas veces gracioso, pero depende del ánimos. Lo puedes decir como ánimos yocandi o lo puedes decir con ánimos vulnerandi. Lo que se sanciona no es la broma en sí, sino es el ánimos, la intención con la que se dijo. Entonces la denuncia de violencia puede ser física, psicológica, sexual y económica, ¿no? Se denuncia ante el juez de familia, le puede ir directamente al juez y denunciar. Los juzgados de familia con subespecialidad en violencia hay un juzgado de turno, dos juzgados de turno. La Policía Nacional de Perú, que tiene que recibir la denuncia en cualquier comisaría por hechos de violencia, y obviamente la Fiscalía de Violencia propiamente dicha. Cuando uno denuncia, adjunta una ficha de valoración de riesgo. Es como una encuesta sobre cuán grave se ha ejercido la violencia hacia su persona, ¿no? La Policía Nacional te remite una pericia psicológica y en el caso que la violencia sea física, un reconocimiento médico legal. ¿No? Y ahí hay una audiencia oral, que mayormente, como son medidas dadas en flagrancia y no flagrancia, se otorga con prescindencia de la audiencia oral. Y las medidas de protección más comunes son retiro del agresor, impedimento de acercamiento, prohibición de comunicación e inventario de bienes. Ya. Las más comunes son el retiro del agresor, no se da. Muchos jueces, esas son medidas de protección genéricas. Pueden haber otras que se apliquen al caso concreto. El juez, por naturaleza, tiene un poder de cierre cautelar. Y este poder de cierre cautelar puede dictar medidas de innovar y de no innovar que se apliquen al caso concreto. Pero como hemos hablado del ejemplo anterior, si yo pido cese de hostilización y el agresor vive ahí, de nada me va a servir. La medida tiene que ser eficaz. Y también puede dictar una medida cautelar. Por ejemplo, nosotros tuvimos un caso acá en el estudio de una señorita que había corregido a sus dos hijas que les había agarrado a correazos. Una hija tenía 6, otra hija tenía 10. Fueron corriendo donde su papá, se llevaron a su mamá engrilletada por violencia. Y el juez, aparte de imponer una medida de protección personal para que no se acerque, dictó una medida cautelar que se les dé alimentos y la tenencia de la mamá. No dictó extinción de patria potestad ni liquidación del régimen patrimonial. Dictó que se le dé alimentos a la madre y que se le dé alimentos al padre y que se le dé tenencia y suspensión. La tenencia. Ahora, por qué se apeló? Porque apelamos, ¿no? O sea, toda medida cautelar, toda medida de protección se puede apelar. Es apelable, factible, para que suba una sala civil o una sala de familia. Ahora, ¿cuál es el tema acá? Que él tenía una sentencia de alimentos que no estaba cumpliendo y que no se puede dar la tenencia a una persona que no cumpla con los alimentos. ¿No? Pero lamentablemente, pues ya no estamos, por razones desconocidas, ya no se está viendo el caso. Aparte, no están proveyendo los juzgados de familia, ¿no? Entonces, básicamente ese es el esquema, ¿no? Se denuncia a la policía, al juez, a la fiscalía, de forma escrita, de forma verbal. Esta policía, en el caso que se denuncie a la policía, lo eleva tanto a la fiscalía de violencia como al juez. Si no lo eleva a la fiscalía de violencia, el juez lo eleva a la fiscalía de violencia. O al inverso, si yo denuncio a la fiscalía lo va a elevar al juez para las medidas de protección. Como en el caso concreto del día de hoy,
no se llevaron, no hubieron medidas de violencia, no hubieron medidas de protección y medidas cautelares. ¿Por qué? Porque la persona no, no pasó su examen psiquiátrico ni su examen psicológico, tampoco fue a declarar. Entonces hay una presunción, hay un desinterés. Los fiscales lo toman así, un desinterés. Aparte que no se ha acreditado el delito, hay una orfandad probatoria. Entonces lo más seguro es que se archive. Ya estamos llegando al final. Y por último, ¿cuáles son los derechos de la víctima? ¿Qué derechos tiene la víctima? ¿Las víctimas tienen derechos? Claro que tienen derecho. La víctima es considerada un agraviado y eso está en el artículo 95, 96 y siguientes del Código Procesal Penal. Pero doctor, este es un tema tutelar. Sí, es un tema tutelar que tiene dos partes. La parte tutelar propia del derecho de familia, la parte administrativa y la parte procesal, que es un híbrido en realidad. Tienen derecho a una atención respetuosa en todas las instancias públicas o privadas, inmersas en la ruta de atención a que el personal del Poder Judicial en 24 horas, a que los jueces o juezas otorguen medidas de protección y cautelares. Más, esto no sucede por la carga procesal. También a que el agresor sea detenido en el momento o dentro de se puede allanar el domicilio. La PNP puede brindar un número telefónico disponible a las 24 horas para garantizar la protección que se requiere. Y uno se comunica directamente con la comisaría en caso de incumplimiento de medidas o se comunica directamente con el instructor del caso. A no ser despedido del trabajo, al cambio de lugar de trabajo y o justificación de inasistencia o tardanza. Básicamente son los derechos de las víctimas. Ya hemos hablado de las medidas de protección, del enfoque, del derecho de las víctimas. Lo que quiero recordarles de que lo que se debe de hacer es siempre proteger a las mujeres. Yo puedo, y a todos los integrantes del grupo familiar, sobre todo a los niños que están en edad de desarrollo. Bueno, muchachos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado la clase. Nos vamos a reunir, si Dios quiere, coordinando con la escuela. Vamos a coordinar otro curso, un curso de procesal. Podemos hablar de terminación anticipada. Podemos hablar de medidas cautelares, ¿no? Temas de